Bonjour à tous, bienvenue à notre dernière session. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra última sesión de nuestra conferencia Build 3. Otra vez más, bienvenidos, os acogemos. Y oramos aún que el Espíritu Santo nos pueda iluminarnos, todavía hablarnos y guiarnos, porque es tan importante en estos últimos días que el Espíritu Santo sea el que nos conduzca. Pues en nuestra última sesión hoy empezaré a hablar de la vida del cristiano bajo la ley, sin que sepa, sin que comprenda lo que se está pasando. Pero muchos cristianos viven su vida cristiana bajo la ley. A propósito, el cristiano que vive bajo la ley no vive según el estado de su corazón. No es su corazón que habla, y menos por el Espíritu Santo. Porque cuando alguien se ve obligado a hacer algo, nadie tiene acceso, ni siquiera el Espíritu Santo, porque está bajo una ley, una obligación. Cree que tiene que hacerlo, cree que es bueno para él, cree que es la manera para servir al Señor, cree que está creciendo porque obedece a todas las leyes. Finalmente, no realiza que no está viviendo según su corazón, que no está viviendo por la conducta del Espíritu Santo. Está sometido a las leyes y es un esclavo de una ley que le obliga. Digo bien que le obliga a hacerlo. Si no, se sentirá culpable, se sentirá condenado. Muchos cristianos se esconden detrás de sus obligaciones por una vida que piensan que está agradando a Dios. Es lo que creen. Se equivocan totalmente porque Dios no se interesa por nuestros objetos, por nuestras obligaciones. Como he dicho, Dios está interesado con el estado de nuestro corazón. Esto es la relación que el cristiano debe tener con Jesús. Una relación de corazón, una comunión de corazón con el Señor. De entrada, se puede decir, todo lo que es una obligación es una ley. Hay gente que dice, yo no estoy bajo la ley. Sin embargo, se siente obligado a hacer ciertas cosas. Pero dice que no está bajo la ley. Se equivoca, no sabe de veras cuál es la vida cristiana que lleva. Es muy simple. Lo que es una obligación es una forma de ley. Los pastores que obligan a los cristianos a hacer ciertas cosas, pues simplemente los ponéis bajo la ley. Es muy simple de entender esto, no es muy complicado. Cuando el cristiano es libre de la ley, vive según el estado de su corazón, según cómo el Espíritu Santo lo guía, lo conduce. Esto es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Un cristiano es libre. A propósito, cuando un cristiano es libre, es él mismo. Si no, es un actor. Pretende ser alguien que no es, porque no es él que quiere hacer algo. No es su estado de corazón que lo empuja a hacer ciertas cosas, pero está bajo una obligación. Pues es claro, cuando un cristiano está bajo la ley,
está sujeto a una cierta ley, es un actor. Pretende ser lo que no es. Ahí está su estado. Pretende ser alguien que no es, porque tiene que hacer lo que se le pide. Es simple de entender. Es una realidad. El cristiano que está bajo la ley, mismo si no lo quiere hacer, tiene que hacerlo. Mismo si no quiere, debe hacerlo. Utilizo siempre una ilustración cuando se habla de alguien que está bajo la ley. Es semejante a un pájaro en la jaula. Está en la cárcel. Es un prisionero. Y el cristiano bajo la ley es la misma cosa. Está en la cárcel. Por eso, cuando un cristiano sale bajo la ley, ahí es cuando va a descubrir quién es de veras. Es como el pájaro en la jaula. Cuando está en la jaula, no es él mismo. Ahí tiene que quedarse en dentro. Está confinado en un espacio donde no es libre de hacer lo que quiere. Cuando sale de esta jaula, ahí es cuando es libre. Vuela, va donde quiere, hace lo que quiere, va en cualquier dirección que quiere. El cristiano es igual. Cuando está bajo la ley, es un prisionero. No vive según su corazón, vive bajo una obligación. Cuando sale de esta ley, de veras, descubrirá en qué estado se encuentra. Hay muchos cristianos hoy que no tienen derecho de fumar, de beber, ni de hacer gran cosa. No lo hacen. Porque están enseñados que en la cristianidad no tienes derecho a hacer tal cosa, pues se somete, no hace todas estas cosas, porque está bajo una ley. Si quitamos esta ley, descubrirá que está atado con muchas cosas. Finalmente, cuando está bajo la ley, no es él mismo, es otra persona. La ley forma a alguien de cierta manera. No es lo que Dios quiso. Dios no quería quitarnos de la esclavitud del pecado para llevarnos bajo la esclavitud de la ley. Antes no estábamos obligados a pecar, pero andábamos en el pecado. Ahora los cristianos creen que están obligados. Antes no estaban obligados a pecar y pecaban, y ahora están obligados a hacer ciertas cosas. ¿Cómo entender esto? Por eso se necesita luz y entender lo que pasó a la cruz. Es muy importante. Me acuerdo una vez, estábamos en los Estados Unidos y compartía el Evangelio en una cierta iglesia. Y ese día hablé finalmente un poco de la ley. Y después de la reunión había una vieja señora que estaba aplastada, que vino delante llorando. Y la hermana Audrey fue a verla y le preguntó: ¿qué es lo que pasa, mi hermana? Esta hermana le dijo: en este momento no llego a leer mi Biblia antes de dormir. Cuando me estiro en mi cama para leer la Biblia, me duermo antes de leerla, pues estoy condenada. La hermana Audrey le hizo entender que, finalmente, en lugar de luchar contra el sueño y finalmente ser condenada, lo mejor es dormir bien por la noche y leer la Biblia cuando pueda.
La gente está bajo presión, lleva cargas, vive condenada. El enemigo los acusa porque en muchas iglesias hay que leer la Biblia antes de dormir, hay que leer la Biblia al despertarse. Es bien si podemos, es una buena cosa. No estoy desalentando a los cristianos de leer la Biblia de ningún modo, al contrario, leer vuestra Biblia. Si estáis cansados, no es una obligación de ir a dormir sin leer vuestra Biblia. Muchos cristianos, como esta mujer, están condenados, llevan cargas. Y el Señor la liberó. Es extraordinario. Hay gente que os dice que si observa la ley es espiritual. Es todo lo contrario que es verdad. Es exactamente todo lo contrario que es verdad. Déjame deciros, hermanos, que todos los esfuerzos para conseguir andar bajo la obligación de una ley es como ropa manchada delante del Señor. Dios no está impresionado por la manera que vivimos porque estamos obligados a hacer. Dios no está impresionado. A propósito, Dios quiere liberarnos de este espíritu del antiguo pacto. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. La palabra de Dios nos dice, lo sabéis. Pablo dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La ley es un veneno que mata la vida del espíritu en la iglesia y en la vida de los cristianos. Ser obligados de hacer algo. En la epístola a los Gálatas, capítulo 2, el apóstol Pablo defiende la libertad en frente de los que querían espiar la libertad que tenía. Gálatas 2, versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo era un defensor de la libertad. A propósito, el antiguo pacto, para terminar un poco con este tema concerniente los mandamientos. Vamos a leer Juan capítulo 13 y iremos a otro punto después. Juan capítulo 13, versículo 34. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este es el mandamiento de Dios bajo el nuevo pacto. También está mencionado en el libro de Mateo. Capítulo 22, versículo 36. Aquí se lee. Los fariseos vinieron para probar al Señor y le pregunta, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esos son los fariseos que estaban enseñados en la ley. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu fuerza, de todo tu pensamiento, y amarás a tu hermano como a ti mismo. Si un cristiano puede cumplir estos dos mandamientos, habrá cumplido la justicia de la ley. Es absolutamente claro lo que dice el Señor. Pues vamos a hablar un poco. No puedo hablar del nuevo pacto sin hablar de la gracia de Dios. Es imposible. Es un tema absolutamente muy amplio que pide, sin embargo, un poco de atención. Primeramente, quiero mostraros
que Pablo asocia la gracia de Dios a la libertad, quiere decir a la ley, en sus epístolas. Vamos a leer en Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sabemos bien que si alguien no está bajo la ley, es libre de la ley. Aquí el apóstol Pablo dice, pues porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vemos aquí que el apóstol Pablo ata la libertad y la gracia en sus epístolas. Vamos a leer Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya he mencionado este versículo, pero vamos a seguir a partir del versículo 2. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir y cómo quiere advertir estos paganos convertidos que querían circuncidarse en la carne? En el versículo 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Cristo nos aprovechará de nada si os circuncidáis en la carne. Es bastante profundo y serio mencionar tal cosa. Y ahora, y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Si practica una ley, tienes que practicar toda la ley. Estáis separados de Cristo. Esto es una declaración. De Cristo os desligastáis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No podéis participar en la gracia de Dios si buscáis la justificación en las obras de la ley. De la gracia habéis caído. Estáis separados de Cristo. Separados de Cristo. Primeramente, Pablo dice, aprovechad la libertad que Dios da, de no someterse a la ley. Aprovechad esta libertad. Sois libres de la ley. Pablo habla a estos paganos convertidos de una manera bastante profunda para decirlos. Si os circuncidáis y queréis justificaros por las obras de la ley, no podéis participar a la gracia de Dios. Si estos cristianos embarcan en la circuncisión, Pablo dice que serían separados de Cristo y habrían sido cortados, decaídos de la gracia de Dios. No habrían tenido nada en común con Cristo. ¿Por qué? Porque no hubieran reconocido el sacrificio de Cristo para separarlos de la ley. Pues, en un sentido, anulan el sacrificio de Cristo que vertió su sangre para liberarnos de la ley. Pues finalmente Pablo les dice que no tendrán nada en común con Cristo. Esto os recuerda un poco lo que hemos leído en Romanos capítulo 7. Os voy a recordar. Hablando de cristianos liberados de la ley, hace una ilustración de una mujer que está casada con un hombre y que tiene que morar unida con él mientras viva el marido. Pero si el marido muere, en este momento ella está libre de la ley. En cambio, si se casa con otro,
el marido siendo vivo, qu'est-ce qu'elle commet? Le verset 4. ¿qué lo que comete? El versículo 3. Si donc du vivant de son mari, verset 3, Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée comment? ¿cómo será llamada? Será llamada adultera. C'est un peu la même pensée que l'apôtre Paul a quand on vient Es el mismo pensamiento que tiene Pablo en Galatas capítulo 5, versículo 2. Es la misma cosa. pour pouvoir être uni à Christ, il faut être Para poder ser unido a Cristo hay que ser separado de la ley. Esto es lo que Pablo demostró aquí, uni avec Christ, en lo que estamos de acuerdo. Para ser unido con Cristo debemos estar muertos a la ley. Ahora, Pablo dice, ¿queréis ser unidos con Cristo avec y tener todo en común con Cristo? No podéis siempre ser justificados por las obras de la ley. Es un poco lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es serio. No hay que creer que es una broma, que no es grave. Es grave lo que dice el apóstol Pablo. Decaídos de la gracia, no tendréis parte a la gracia de Dios, no tenéis nada que de común con Cristo. ¿Es serio? quel est le point capital Pues, quand nous lisons tous ces textes? ¿cuál es el punto capital cuando leemos estos textos? Es la prueba De notre libération. de nuestra liberación de la ley. On peut parcourir encore le Nouveau Testament, on peut pas Podemos ojear aún el Nuevo Testamento, ojear aún las epístolas y demostrar nuestra liberación de la ley. et je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler encore Y no puedo detenerme de recordarlo todavía, que nous sommes morts en Christ, que estamos muertos en Cristo, que nous sommes ressuscités. que somos resucitados en Jesús y con Él. Nous avons parlé pas mal là-dessus. Hemos hablado bastante de esto. Pose la question, qu'est-ce que la loi représente? Os pregunto, ¿qué representa la ley para nosotros? ¿Qué es lo que representa para nosotros? Os llevo de nuevo a la epístola a los Romanos, capítulo 7, versículo 4 hasta 6, y os llevo a Colosenses, capítulo 2, versículo 8 hasta 23, que hemos hablado en la sesión anterior. Os llevo a Colosenses, capítulo 3, 1 a 3. Os llevo a Efesios, capítulo 2, como lo hemos visto, Et si je peux laisser quelque para mostrar que... dans cette Y si puedo dejar algo con vosotros durante esta conferencia, es que estamos muertos en Cristo, resucitados con Cristo. Lo repito, aún, Jesús tomó la maldición que el pecado lleva por la ley. il a pris cette malédiction que le péché Tomó esta maldición que el pecado lleva por la ley, muriendo a la cruz. nous avons parlé de ça. J'ai même Hemos hablado de esto mismo. Lo he hablado de nuevo en la sesión anterior. Pues, estando en Él, en su muerte, Él, habiendo tomado la maldición que el pecado lleva por la ley, esto nos lleva a la conclusión que somos libres de la ley. Es claro, estamos muertos a la ley. Estoy terminando una conferencia. Termino una conferencia y todos los pastores deben entender esto. nous sommes d'accord. Pues Je vais le répéter encore. estamos de acuerdo, lo repito aún, estamos de acuerdo que fuimos libres de la ley, estando muertos con Jesucristo. Si nous avons la foi, Si tenemos la fe ressusciter Jésus-Christ d'entre les en el poder de Dios para resucitar Jesucristo de entre los muertos, porque estábamos sepultados con Él, pues somos resucitados con Él. ¿Estamos de acuerdo? Debe ser claro. et je répète encore, Lo repito todavía, le miracle es de la nouvelle alliance. el milagro del nuevo pacto. Quand Jésus-Christ est
Cuando Jesucristo murió en esta cruz, avec lui et nous avons été décapés. estamos muertos con Él y somos libres de la ley. Il a pris la malédiction Él tomó la maldición que le péché emmène par que la loi. el pecado lleva por la ley. Puedo repetir esto 10 veces, porque es nuestra prioridad en la luz De recevoir. que necesitamos recibir. Parce que si nous recevons cette lumière, Porque si recibimos esta luz, acceptée entenderemos y aceptaremos avec, que no tenemos nada que ver con la ley, absolutamente nada que ver. et nous avons développé le sujet dans la séance précédente. Hemos desarrollado este tema en la sesión anterior. El apóstol Pablo nos advierte contra la tradición de los hombres, Ce monde. Pourquoi? contra la religión, contra los principios elementales de este mundo. ¿Por qué? Porque hemos creído, Que Christ est ressuscité hemos tenido fe avec lui, que Cristo ha resucitado, que somos resucitados con Él, que Él está sentado a la derecha de Dios, que tenemos todo en Él y que no tenemos nada que ver con nada, con los principios elementales del mundo. Esto es una segunda dosis. Tiene que ser claro. A mí esto me libera completamente, de toute forme totalmente, de toda forma de ley, liberado, C'est pourquoi aujourd'hui je por cherche eso, des choses completamente. Por eso, hoy busco las cosas de arriba. qu'une tradition, No quiero atarme a ninguna tradición, ningún precepto del hombre, ninguna ley, de ningún modo. Mi vida está en Cristo. Él es la realidad. donc, je vous pose la question, Pues os pregunto, avons-nous ¿por qué necesitamos la ley en nuestra vida? dernier verset sur ce texte? El último versículo sobre este texto se encuentra en Romanos capítulo 10, versículo 4. Lors le débat, enlever toute Esto terminará el debate, quitará toda duda, pensée contraire toda à la fortaleza, parole de Dieu. todo pensamiento contrario a la palabra de Dios. Christ est la fin de la loi, Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Christ est la fin Cristo es el fin de la justification de tous ceux qui de la ley para la justificación de todos los que creen. Punto final, no hay más coma. Punto final. Estamos libres. libre de toute forme de loi. Libres de toda forma de ley atada al antiguo pacto. Moi, je vous encourage. Vous êtes assis dans votre Yo os animo. donne de méditer. Estáis ahí, en su lugar, escuchándome, visualizando este momento. Yo os animo de levantarse en su lugar y aclamar al Señor por esta gracia extraordinaria que nos dio para ser libres de toda forma de ley y entender que en Jesucristo tenemos todo. ¡Qué milagro extraordinario! Increíble. Je vais terminer cette conférence Terminaré esta conferencia hablando un poco de la gracia de Dios. premier texte, le premier verset, c'est dans Jean chapitre 1. El primer texto, primer versículo se encuentra en Juan, capítulo 1, Dans la loi, versículo 17. nous savons Pues la ley por medio de Moisés fue dada, lo sabemos, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. sont venus La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. la grâce est le thème essentiel de la nouvelle alliance. La gracia es el tema fuerte del nuevo pacto. Somos salvados por gracia,
por medio de la fe. Somos salvados por la gracia. La grâce de Dieu a été la porte pour notre La abundancia de la gracia abrió la puerta para nuestra salvación. œuvre afin que personne No hemos sido salvados por las obras a fin que nadie se glorifique. n'est digne, personne ne mérite. Nadie es digno, nadie lo merece. La gracia de Dios es un regalo. La gracia de Dios es una bendición. De Dieu, si nous la comprenons, elle enlève toute La gracia de Dios, si la entendemos, quita toda forma de orgullo en nuestra vida y creer que tenemos una parte. sauvée par la grâce. Somos salvados por gracia, por medio de la fe. Cette grâce. Hemos aceptado esta gracia, hemos creído. Y hemos creído Que nos œuvres n'ont pas participé. que nuestras obras no participaron a nuestra salvación. C'est la compréhension de la grâce. Esto es la comprensión de la gracia de Dios. Aucune de tes œuvres Cuando comprendes que ninguna de tus obras participaron a tu salvación, es por gracia. comme quoi personne ne la mérite, Nadie lo merece. mais c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Es la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros. Romanos capítulo 5, Verset 20. versículo 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Intervenue ¿Veis lo que se dice? La ley vino para que abunde la ofensa. Quiere decir, para que el hombre realice la abundancia de su naturaleza de pecado, mais pero or, là où le péché a abondé, donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. par la mort, ainsi la grâce règne par la justice. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia sobrepasó la condenación que lleva el pecado por la ley. La gracia sobrepasó esto. Sin embargo, es extraordinario. J'ai fait mention de la grâce de Dieu He mencionado la gracia de Dios en una de mis últimas sesiones, hablando cómo des désirs de la chair. cuando damos muerte a los deseos de la carne, hay la gracia que nos acompaña. Es muy importante de entender esto. Lo que oro es que cada uno de nosotros pueda entender la profundidad de la gracia de Dios, la profundidad, la grandeza de la gracia de Dios disponible para cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. 2 Corintios 12, vemos la experiencia del apóstol Pablo. 2 Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, con persecuciones y angustias. Cuando estoy débil es entonces que soy fuerte, y soy fuerte por la gracia de Dios. No estoy fuerte en mis propias fuerzas, soy débil. Somos débiles. Pablo dice que en estos momentos de pruebas es cuando la gracia de Dios se manifiesta. El Señor le anima y asegura que en medio de estas pruebas, Dans ces situations qu'il est en train de vivre, en las situaciones que está viviendo, il suffirait que la gracia de Dios le bastaría para poder seguir sirviéndole, y que debía depender de esta gracia, y que debía entender que no puede hacer nada por su propia fuerza. Es contrario l'Église enseigne a todo sommes en Christ.
lo que muchas iglesias enseñan hoy, estamos en Cristo, somos fuertes. Nous pouvons faire n'importe quoi, nous pouvons faire toutes choses Podemos hacer cualquier cosa, todas las cosas. dans ces arguments. Hay un elemento que falta en este argumento, hay un elemento que falta en esta doctrina. Es la presencia de la gracia de Dios y la realidad de nuestra debilidad, la realidad de quienes somos, porque la carne nos hace débil, somos débiles. Es importante para nosotros, cuando leemos estos versículos, que finalmente es la gracia de Dios que se manifiesta en la debilidad del hombre. Podemos tener cualquier ministerio, cualquier título que podemos atribuirnos a nosotros mismos. No es eso que cuenta, no es eso que nos hace fuerte, es la gracia de Dios en medio de las debilidades, las faltas, las tentaciones. Es lo que dice. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es la verdadera doctrina de Cristo. Si no entendemos este aspecto de la gracia de Dios, hermanos, hermanas, serviremos al Señor en nuestra propia fuerza. Ay de nosotros si servimos al Señor en nuestra propia fuerza, porque nuestra fuerza nos abandonará. No podremos continuar, es imposible. Por eso la gracia de Dios es algo muy importante en el nuevo pacto. Cuando mencioné la gracia de Dios, era ciertamente la gracia de Dios para andar por el Espíritu. ¿Os acordáis de esta sesión? Hemos hablado cómo hay que andar por el Espíritu Santo y no según las obras de la carne. Necesitamos la gracia de Dios, es evidente. Necesitamos la gracia de Dios para andar por el Espíritu y enfrentar las tentaciones. A propósito, el apóstol Pablo nos comparte esto en 1 Corintios 10, versículo 13. Jugad vosotros mismos. 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es la gracia de Dios. La tentación es fuerte, pero la gracia de Dios es suficiente cuando estamos dispuestos a tomar nuestra cruz, dispuestos a morir a nosotros mismos. Estamos dispuestos de veras a servir al Señor en los momentos de tentación. El Señor nos ayudará y su gracia se manifestará en los momentos más duros. Por eso, la manifestación de la gracia de Dios debe ser la experiencia de todos los cristianos. Antes de terminar, veremos la gracia de Dios en la iglesia. Cada cristiano debe sentir en la iglesia que es aceptado por quien es. Que es aceptado por quien es. Con sus faltas, sus debilidades, tal como es. Debe ser aceptado y sentir el corazón de Jesús, la gracia de Dios en dentro de la iglesia. Es muy importante, porque hoy en muchas iglesias no es la gracia de Dios lo que siente el pueblo de Dios, pero es la obligación de hacer estas cosas. Es la ley, como lo hemos visto. ¿Cuál es la clave? La clave es predicar el Evangelio, el verdadero Evangelio, confiarse en el Señor. Para la vida de los cristianos, Pablo tenía una gran fe y podemos leer esto en Filipenses 1. Él habla de su fe para el pueblo de Dios y hace una declaración. Filipenses 1, versículo 1.
Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay que meter la ley, hay que predicar el Evangelio de Jesucristo, predicando el mensaje de Jesucristo. Dejemos el pueblo de Dios crecer. No pongamos las leyes para intentar que vivan lo que queremos que vivan. No, es el Señor. El apóstol Pedro nos dice, 1 Pedro, capítulo 5. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando vivimos tiempos difíciles, no hay que preocuparse. Hay que manifestar la gracia de Dios en la iglesia. Toda persona, todos los cristianos deben sentirse cómodo, bien aceptado, tal como es. Mientras que desea crecer, tomar su cruz y seguir a Jesús. En la iglesia hay cristianos con diferente madurez. No hay que poner cargas, obligaciones sobre el pueblo de Dios para que sean como queremos que sean. No hay que meter la vara muy alta. Los cristianos crecen cuando el Evangelio, el puro Evangelio, está anunciado. Crecerán hasta la madurez. No hay que preocuparse, meter nuestra mano en la vida del pueblo de Dios. Prediquemos el Evangelio, creamos en el poder del Evangelio, creamos en el poder de la palabra de Dios para separar y llevar a los cristianos al arrepentimiento, llevar a los cristianos a estar convencidos, llevar a los cristianos a perdonar, a soltar el Evangelio, el puro Evangelio, el verdadero Evangelio. Pues claro, hay otras decisiones que tomar para los cristianos que quieren seguir viviendo en el pecado. Esto es otra historia. No es la ley que debemos poner en su vida. Hay que tomar decisiones como el apóstol Pablo nos enseña en la epístola a los Corintios. Dice que hay que quitar la levadura por medio de nosotros cuando el cristiano no está dispuesto para deshacerse de su pecado, ama su pecado y quiere quedarse en la iglesia. Hay que tomar ciertas decisiones, como el apóstol Pablo dice, 1 Corintios, capítulo 5, lo vamos a ver claramente. La gracia de Dios debe sentirse en la iglesia de Jesucristo. Debe. Capítulo 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o los idólatras, porque en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, él se llama hermano, pero es fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aún comáis. No comer con un hombre como este. ¿Por qué? Nos dice, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para jugar a los que están fuera? No jugáis vosotros a los que están dentro. Porque a los que están fuera, Dios jugará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y en el versículo 6 dice, no es bueno vuestra jactancia. Los corintios, había el pecado en la iglesia y los corintios no hicieron nada. Han aceptado el pecado en medio de ellos. Y dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo. Hay que tener orden en la iglesia. Los cristianos no tienen derecho de esconderse detrás de la gracia de Dios y siguiendo pecando. La gracia de Dios está aquí, pero la gracia de Dios no da el derecho a los cristianos de vivir siguiendo en su pecado y crees que la iglesia le va a aceptar. No.
Es muy importante. Enseignement dans l'Église, comme nous avons mentionné, Romains Hay esta enseñanza en la iglesia, lo hemos mencionado en Romanos, capítulo 5, versículo 20. ¿Os acordáis? Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Pues no hay problema, vivimos en el pecado, somos hijos de Dios, pero la gracia sobreabunda. Es una doctrina extraña. Los cristianos que utilizan este texto, donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda, pues siguen pecando, no hay problema. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Vamos a experimentar la gracia viviendo en el pecado. Eso es el argumento. péché pour que la grâce abonde. ¿Debemos seguir pecando para que la gracia abunde? C'est vraiment vivre selon les Es extraordinario de pensar así. No podemos vivir según los deseos de la carne. En verdad es de no estar dispuesto a andar en el camino de la cruz, tomar su cruz y seguir al Señor. Y interpretar un texto de manera carnal. C'est pourquoi on a besoin No se puede hacer tal cosa. Por eso necesitamos el mensaje de la cruz de Jesucristo en la iglesia. l'Église a besoin des hommes La iglesia necesita hombres afin de mettre de l'ordre dans l'Église. que tocan la trompeta para llevar orden en la iglesia. Hombres dispuestos a decir la verdad. Oro que haya hombres en medio de nosotros que me escuchan. Hombres dispuestos a defender la verdad, a no comprometer la palabra de Dios. Pas des poltrons. Dios no llama cobardes, Dios llama hombres fuertes. Fuertes en el espíritu, hombres establecidos, hombres que conocen la verdad, Défendre l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile des premiers para defender el evangelio de Jesucristo, el evangelio de los primeros apóstoles y defender la verdad. ¿Me escucháis? Est-ce que Dieu vous fait ressentir son appel? Dios os hace sentir su llamamiento para la verdad, su llamamiento para abandonar y dejar las doctrinas que no llevan el pueblo de Dios a crecer. No hay un llamamiento en vuestra vida, no hay la voz del Espíritu Santo que os habla. Abandona. Abandonar las leyes del antiguo pacto, abandonar. Êtes-vous de ceux qui sont prêts à payer le prix? Sois los que están dispuestos a pagar el precio, Accepté par tous. porque la verdad no será aceptada por todos, y los que no aceptan la verdad os perseguirán. Vous essayez de Hablarán contra vosotros de manera mal, para intentar prejudicarse y acusarse de cosas malas. ¿Estáis dispuestos para defender la verdad y defender el Evangelio en Jesucristo, defender la libertad como Pablo lo hizo a Jerusalén entre los apóstoles, para defender el Evangelio, la verdad? frères, le peuple de Dieu ne peut pas continuer à être trompé. Hermanos, no se puede seguir engañando el pueblo de Dios. Il faut réagir. No, hay que reaccionar. Es la hora de humillarse delante de la palabra de Dios. Humilier devant le peuple de Dieu. Humillarse delante del pueblo de Dios C'est loin. por haberlos llevados lejos de la verdad, Que nous n'avons pas cru porque no hemos creído en la verdad, la liberté a la libertad del nuevo pacto. aux lois de l'ancien alliance. Nos hemos enganchados a las leyes del antiguo pacto. Nos hemos dispuesto nuestros corazones para asociarse a las leyes del antiguo pacto. Es hora de humillarse, de arrepentirse. Es hora de poner orden en nuestra vida, en nuestros corazones. Es hora de atarse al Evangelio puro. Reconozcamos nuestros errores, nuestro alejamiento de la palabra de Dios. Je veux vous conseiller, si vous n'avez pas entendu Os aconsejo, si no habéis oído y escuchado las primeras conferencias Build 1 y 2, os aconsejaré de escucharlas, ponerse en contacto con el responsable de vuestro lugar afin de pouvoir écouter. para poder escuchar Bâtir 1, bâtir 2. Build 1 y Build 2. Os hará bien
tendréis una base en vuestra vida afin de pouvoir continuer. para poder seguir. Ou alors, contactez-nous, O si no, póngase en contacto con nosotros, no hay preocupación. mes amis, Hermanos, mis amigos, pastores, siervos de Dios, je n'ai pas prêché l'évangile pour essayer de no predico el Evangelio para intentar desalentarsos, vous accuser ou vous condamner. acusarso o condenarso, de ningún modo. Mi propósito es que podamos regresar a la palabra de Dios. Vers la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant toutes ces réunions? Quiero que habéis sentido durante estas reuniones. El Espíritu de Dios testimonió que hemos compartido la verdad. Accrochez-vous. Si es el caso, engancharse. Ne laissez pas No dejéis ir este tesoro ne laissez pas l'ennemi que habéis recibido. vous voler. No dejéis el enemigo o cualquiera robar este tesoro que habéis recibido, la luz del nuevo pacto, la revelación del nuevo pacto. Ça a été ma joie. Fue mi gozo compartir el Evangelio. Fue un honor compartir el Evangelio con vosotros. Je vous repose la même question avant de terminer. Os hago una pregunta otra vez antes de terminar, antes de orar con vosotros. Creo que es un momento importante poner en duda nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestras vidas, nuestras exigencias. Vraiment, je ressens vraiment qu'il y a beaucoup De verdad, de besoin de se repentir, siento que hay muchos pastores que deben arrepentirse. de recevoir, No es todo recibir el Evangelio, pero es la hora réparer les dégâts para reparar, que nous avons causés dans la reparar el daño que hemos hecho en la vida de muchos cristianos, les imposer des obligations. imponiendo leyes, obligaciones. Dieu a beaucoup souffert, El pueblo de Dios ha sufrido mucho. condamné. Beaucoup Muchos están condenados. Muchos transportan cargas rue ont quitté l'Église. demasiado pesado. Muchos se han ido de la iglesia. Si nous sommes Si estamos convencidos prêts à prêcher l'évangile, y que estamos dispuestos para predicar el Evangelio, el verdadero, como lo hemos escuchado, habrá cristianos que oirán acerca de esta nueva dirección que l'Église a prise, que ha tomado la iglesia. Eso llevará a muchos, a los que han dejado la iglesia, para regresar. No sigamos perseverando dans les doctrines qui ne sont pas correctes. con las doctrinas que no son correctas. Demasiado sufrimiento, demasiada condenación sobre el pueblo de Dios. Dieu est sous pression El pueblo de Dios está bajo presión. et le peuple de Dieu a droit à la vérité. El pueblo de Dios tiene derecho a la verdad. Tiene derecho a la verdad. No escondamos nada. Et au peuple de Dieu, No escondamos la verdad de la palabra de Dios. acceptons la vérité. Soyons prêts à changer. abrir nuestros corazones. Aceptemos la verdad. Estemos dispuestos a cambiar de visión, cambiar de doctrina, la enseñanza. Regresemos al verdadero evangelio. Vamos a orar al Señor antes de terminar. Oro que el Espíritu Santo siga iluminando, que os toque y agarre vuestro corazón, de la manera que ha cogido mi corazón para entender el nuevo pacto. Considérez cela comme une grâce, Es una gracia. Considera eso como una gracia, pas une menace que je una gracia de Dios. No es una amenaza que hago y ciertamente no una obligación sobre vuestra vida. Deje el Espíritu Santo que
que debe convencerse y mi oración, cada uno de nosotros nos recogeremos un momento, vamos a cerrar nuestros ojos. Creo en los milagros, creo que Dios es capaz de cambiar los corazones. La palabra de Dios nos enseña que el corazón es como una corriente en la mano de Jehová, lo dirige ahí donde quiere. Dios es capaz, en su poder, tocar vuestro corazón y dirigirlo hacia la sana doctrina, hacia la verdad de su palabra. Oremos juntos esta noche. Padre, te ruego por todos estos pastores, todos los que han escuchado durante todas estas sesiones. La luz del Evangelio ha brillado en los corazones. Ella ha confrontado los hombres, los siervos de Dios, los pastores, los ministerios. Oro, Señor, que en la humildad de corazón estos hombres reconozcan, aceptan haber inducido el pueblo de Dios en error. Y es hora para ellos de reparar. Todo no está perdido. El pueblo de Dios tiene derecho a la verdad. Oro, Señor, que el Espíritu Santo lleve un quebranto en los corazones, un verdadero arrepentimiento, para que estos hombres sean transformados, cambiados, liberados. Muchos llevan cargas, muchos están cansados, desalentados. Muchos han perdido el norte, muchos quieren abandonar el ministerio. No tienen más dirección. Oro por milagros, milagros en los corazones, una nueva esperanza, una nueva fe en el corazón de estos hombres, una acción del Espíritu Santo, una acción milagrosa, una intervención divina. Oro, Señor, que estas enseñanzas sean señaladas, escritas en las tablas de los corazones, para que adopten su tarea, guarden, protejan el Evangelio que han escuchado. Muchos han sido sacudidos, trastornados. Es por su bien. Oro que la demostración del Espíritu Santo sea real en la vida de muchos pastores, siervos de Dios que nos escuchan. Una vuelta a la vida de muchos, un enderezamiento en la vida de otros, una restauración en la vida de tantos otros. Señor, qué milagros y prodigios en la vida de los siervos de Dios. Es mi oración esta noche, es mi oración hoy. Oro en el nombre de Jesucristo, que los hombres se levanten y no tengan miedo de identificarse al Evangelio, que estén dispuestos a defender el Evangelio a voz alta. Gracias, Señor. Mi oración es que todos los que han abrazado este mensaje puedan andar en unidad de corazón, en unidad del Espíritu. Gracias, Señor. Vas a tirar de uno hacia el otro todos los que han aceptado el Evangelio, para que juntos lleguen a aceptarse, a reconocer los diferentes llamamientos, trabajar juntos, ayudándose y apoyándose, animándose para la construcción de tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesucristo, que eso sea hecho según la verdad de tu palabra.
Que la gracia de Dios sea sobre cada uno. Que la gracia de Dios sea sobre cada uno para emprender lo que los pedirás de hacer según su llamamiento. Oro, Padre, por la unidad de los corazones, que todas las barreras caigan entre ellos, que puedan juntarse, compartir, trabajar juntos en unidad de corazón y de espíritu. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias a todos que han venido, gracias a todos que han participado. Y oro que haya una continuación. Hay el número 4 en el mes de mayo 2022. Queda en contacto, os daremos las fechas. No faltéis, Will 4. Será otra vez una bendición para vosotros. Contamos con vuestra presencia, vuestro apoyo. Que el Señor os bendiga, que la gracia de Dios os acompañe y nos encontraremos ciertamente en los días y meses siguientes. No olvidéis que os amo.